Gloria al nombre de Jesús. Dense un aplauso, iglesia. Gloria al nombre del Señor. No se oye, no se oye. Aleluya. Dios es bueno para siempre su misericordia. Gloria al nombre del Señor. Como dijo la pastora Yamilet, respondo al nombre de la pastora Iris Cruz. Aleluya, para la gloria del Señor. Ando con mi amado esposo, Santos Lebrón, Pastor Santos Lebrón. Aleluya. Nuestro hijo que está por allí, Doel, el baterista de la iglesia. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Nuestra hermana Raquel, misionera. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Dios. Así que reciban saludos de la iglesia Pentecostal, un nuevo amor en Cristo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Dios, que estamos allí en Cupey. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya, en medio de la guerra, en medio de la prueba, en medio de la tempestad, aleluya, porque los tiempos son malos y la iglesia piensa, aleluya, que los tiempos son buenos, no son buenos, son malos, aleluya. Por eso tenemos que estar llenos y aprovechar este momento, aleluya, cuando viene la unción de Dios, cuando somos ministrados por la música, la adoración, aleluya. Aprovechar este momento para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Poderoso Jesús. Así que en esta noche, gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Alabado el nombre del Señor. Hermosa presencia del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y Dios es bueno, iglesia. Dios siempre es bueno. Y sabe algo, siempre llega a tiempo. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Así que vamos a buscar en el libro de Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 6. Y los llevo estos versículos porque estos versículos hablan mucho de mi testimonio. Poderoso Jesús. Aleluya. Libro de Hechos, capítulo 9, verso del 1 al 6. Gloria al nombre del Señor. Poderoso Dios. Hechos 9, del 1. Vamos a leerlo del 1 al 4. Amén. Poderoso Dios. Y la palabra lea la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Padre, te doy gracias, te doy gloria en esta hora, Señor amado. Me presento ante ti, Dios de la gloria, Señor amado. Y yo te pido, Padre amado, Señor, que me uses para tu gloria, Dios de la gloria. Padre, te pido que a través de esta palabra, Señor amado, nosotros podamos entender, Señor amado, tu palabra poderosa y lo que quieres hablarnos a cada uno de nosotros, Señor amado. Yo te pido, Padre amado, que mientras sea llevada, Padre amado, esparcida en este lugar, Señor amado, Padre, pasen milagros, Padre amado, Señor, aleluya. Que si alguno está cansado, desviado, Padre amado, Señor, tú lo levantes con poder y autoridad. Padre, tú a ti te damos toda la gloria, Señor. Atamos al hombre fuerte, a Satanás y los demonios y todo aquello que se levanta en contra, Padre amado, de tu casa, de tu iglesia, Padre amado, de tu siervo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Y yo quiero predicar bajo el tema, es un testimonio, pero no puedo dejar el tema. Me reconoció. Y yo quiero que tú mires al que está a tu lado y le digas: me reconoció. Me reconoció. Poderoso Dios. Cuando yo leo estos versículos, gloria al nombre del Señor,
Aleluya. Y el Señor habla a mi vida a través de estos versículos bíblicos. Poderoso Dios. Porque Saulo, aleluya, de Tarso era un hombre perseguidor de la iglesia. Era un hombre, aleluya, que aunque conocía la ley, conocía la palabra, gloria al nombre del Señor, aleluya. Él, aleluya, perseguía a la iglesia, alabado el nombre del Señor. Y dice la palabra que su nombre, aleluya, fue cambiado, poderoso Dios. Por eso el tema me reconoció. Porque en un momento de mi vida yo era Saulo de Tarso. ¿Cómo que Saulo de Tarso, pastora? No todo tiempo yo vestía así. No en todo tiempo yo predicaba. No en todo tiempo yo adoraba a Dios, aleluya. Hubo un momento de mi vida donde yo le servía a las tinieblas. Dale un aplauso al Señor. ¿Cómo que a las tinieblas? Yo era un Saulo de Tarso. El Saulo de Tarso perseguía a los cristianos. El Saulo de Tarso perseguía a la iglesia. Y esta sierva que usted ve aquí hoy, gloria al nombre del Señor, en un tiempo fue llamada hija de Satanás. Fue llamada palera, santera, bruja, alabado el nombre del Señor, espiritista. Ese era mi nombre en la calle, gloria al nombre del Señor. Y yo le hacía la guerra a la iglesia. Yo le hacía la guerra a los pastores. Yo le hacía la guerra a los cristianos, gloria al nombre del Señor. Porque ese era el trabajo que Satanás había puesto en mis manos, alabado el nombre del Señor. Por eso cuando yo leo estos versículos de Saulo, aleluya, que dice que respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, aleluya, porque yo fui al sumo sacerdote a buscar, ¿para qué? Para dañar la iglesia, para dañar al pueblo de Dios, aleluya. Y mientras yo me encaminaba en esta vida de la oscuridad de las tinieblas, aleluya, donde ofrecía a holocausto, aleluya, donde ofrecía ofrenda, aleluya, a las tinieblas, me convertí en la esposa de Satanás. Yo hice un pacto con las tinieblas. Yo me llamaba esposa de Satanás. Y cuando decía esposa de Satanás, esposa en todo sentido, en el todo sentido de la palabra. Por eso no podemos jugar con las tinieblas, aleluya. A veces pensamos, aleluya, que las tinieblas es un cuento, aleluya. No es un cuento, es algo serio, iglesia, aleluya. Dice respirando, Saúl respirando a una amenaza. Porque los que están trabajando en lo oculto, aleluya, le hacen la guerra a las cuatro paredes. ¿Tú sabes cómo le hace la guerra? Porque muchas veces pensamos que no, pero los satanistas, los brujos, los santeros ayunan y oran para darle guerra a la iglesia. Y a veces la iglesia está dormida. A veces la iglesia no ora. A veces la iglesia, aleluya, no hace lo que tiene que hacer. Y el enemigo toma ventaja en la vida de cada uno de nosotros. Y yo te puedo contar que cuando yo comencé en el camino del Señor, antes de comenzar en la iglesia, aleluya, yo tenía un altar inmenso en mi casa, donde yo consultaba, aleluya, yo tenía cocodrilos en mi casa, yo tenía alto rango de indios, yo tenía alto rango de Changó, de Obatalá, de Yemayá, todos los santos que habían. Aún así me metía a los cementerios, buscaba huesos, hacía pacto, me traía a los muertos, alaba la gloria de Jehová. ¿Para qué? Para hacer la guerra, para tener poder. Porque ¿sabes cómo yo caí en eso? Consejo que le doy: oigan a papá y a mamá. Porque una amiga me llevó a un lugar donde se fue a consultar. Yo no sabía nada de eso. Y llegando a ese lugar de la consulta, yo empecé a ver todos aquellos santos. Y yo empecé a ver un Cristo bien grande que me miraba. Aleluya, aquella mujer con los ojos cerrados comenzó a hablarle a ella todas las cosas que realmente ya estaba pasando. Y aquello comenzó a entrar a mí. Aleluya, y aquello me empezó a dar, aleluya, ese deseo de aprender, aleluya. Y cuando salí de aquel lugar que le tenía terror y miedo, aleluya, las tinieblas ya tenían un plan conmigo. En el próximo yo fui sola, yo dije, yo quiero ir sola a ver si es que ella de verdad sabe. Y me llegué a aquel lugar, aleluya. Yo había pasado por una situación donde habían asesinado a alguien en mi auto, porque yo no era buena, aleluya. Yo antes andaba en negocios de la calle, alabado el nombre del Señor. Y cuando yo me encontraba en aquel lugar que llegué, aleluya, aquella señora con los ojos cerrados me dijo el nombre de la persona que habían matado.
comenzó a decirme todo lo que me estaba ocurriendo. Y yo comencé a creer. Y yo comencé a mirar, aleluya, a fijar mis ojos en la palabra real que aquella mujer en el poder. Y dentro de mí algo se despertó y decía, yo quiero tener ese poder. Aleluya, yo quiero tener esa autoridad. Yo quiero hacer lo que ella hace, gloria al nombre del Señor. Y comencé a visitar una mujer. Y aquella mujer comenzó a darme las herramientas. Y yo iba todos los sábados, no visitaba a mi mamá ni a mi familia, pero me pasaba en casa de la santera. Y la santera me empezó a llamar hija. Y yo cobraba y me iba y le hacía compra a la santera. Aleluya, yo iba y le hacía ofrenda a los santos, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y como seguía así, gloria al nombre del Señor, ella me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes un cuadro espiritual grande. Yo te lo voy a desarrollar, porque yo quiero que tú te quedes con todo esto. Y comenzamos a viajar a Aguadilla. Y comenzamos a viajar a Arecibo. Y nos metíamos en los lugares más perversos que hay en Puerto Rico. Porque si tú piensas que aquí no hay lugares perversos, los hay, iglesia. Yo empecé a entrar a lugares donde habían cuartos en madera. Aquello era deprimente. Y en ese lugar no entraba mucha gente. Y yo empecé a llegar porque yo quería ser más grande que todos ellos. Y yo tenía montones de collares. Y cuando yo llegaba a los babalaos de aquel lugar me decían, ¿y esos collares de qué son? Y yo le decía, esos collares, ¿sabes tú de qué son? Porque me ponía guapa, gloria al nombre del Señor, porque como yo andaba con mucha cosa y me habían dicho que tenía un cuadro grande, gloria al nombre del Señor, aleluya, de las tinieblas, poderoso Dios, aleluya, comencé a contender. Y aquel hombre me metió en un cuarto. En aquel cuarto habían, aleluya, animales sacrificados, habían cabros sacrificados, habían conejos, habían un montón de sacrificios, aleluya, con sangre, gloria al nombre del Señor. Y allí comenzó a consultarme, aleluya. Pero para que tú no sepas, en esos lugares hay un símbolo que le llaman el diablo. Y la mujer no puede pasar por ahí. Está prohibido que la mujer pase por ahí. Pero te consultan en el lugar. Y cuando yo salí de aquel lugar, aleluya, que terminó, poderoso Dios, me entero a la semana que el lugar se rompió. Hubo una guerra entre ellos mismos y se rompió. Aleluya. Aquella mujer volvió y me llevó a otro lugar. Aleluya. En Aguadilla, que yo eran unos callejones que parecían, poderoso Dios. Aleluya. Estos países de allá afuera. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y cuando yo llegaba a aquellos lugares, gloria al nombre del Señor, allí me consultaba lugar que se rompía. Lugar que yo iba, lugar que se rompía. Pero tú sabes qué era, que Dios tenía un propósito conmigo. El problema es que a veces Dios tiene un propósito con nosotros. Y nosotros le damos la espalda a Dios. En ese tiempo, donde yo tenía ese altar tan grande en mi hogar, donde yo le hacía muchas barbaridades, aleluya, porque me gustaba hacer lo malo, gloria en nombre del Señor. Y yo llegaba, había una iglesia pentecostal, aleluya, al otro lado de la calle. Y la que era madrina mía, que yo me pasaba allí, gloria en nombre del Señor, ella me dice a mí, oye, yo tenía música del Congo, música, y preparando la casa para recibir la gente, la visita, gloria en nombre del Señor, porque allí se consultaba, allí se hacía misa de mesa, aleluya, se pasaba muerto, gloria en nombre del Señor, aleluya. Y aquella mujer me dice, baja la música un poco. Y yo le dije, pero ¿por qué voy a bajar la música si es que la que está en la iglesia, que nos importa la iglesia? Y aquella mujer me decía, oye, bájale la música un poquito porque hay que respetar, la iglesia está dando culto. Y yo decía, pero qué culto y qué culto, gloria al nombre del Señor. Y ella me decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú no te has asomado por la ventana. Cuando tú te asomas por la ventana de esa iglesia, ellos tienen IQ en la cabeza. Yo decía, ¿y qué es IQ? Decía, son llamas de fuego, aleluya. Yo no las veía, pero ella las veía. Y aunque ella era más antigua en esto de la santería, aleluya, le tenía reverencia, tenía temor a Dios. Algo que yo no tenía, gloria al nombre del Señor. Y yo comencé a hacer, aleluya, llevar a gente al monte, aleluya, donde se hacían sacrificios, donde se hacían ofrendas, aleluya, donde se hacían limpias, alabado el nombre del Señor. Y cruzaba el río de un lado para otro. Y aquellas ofrendas yo las echaba y las ofrendas volaban y salían afuera. Era una cosa espectacular, aleluya, para mí, para mis ojos, porque aleluya, nadie lo puede creer. Por eso digo, Saulo de Tarso. Cuando yo leí estos versículos,
y yo veía a Saulo de Tarso. Y yo veía que respiraba una amenaza contra los creyentes. Yo era de las que respiraba amenaza detrás de ellos. Porque a mí me llevaban tratado a mi casa, aleluya. Y yo le tocaba la puerta y se los entregaba en la mano. Y yo le decía, no me entreguen tratado, que yo no quiero saber de Dios. Aleluya. Y cuando venían y me decían algo, abría mi puerta y sacaba a todos los santos. Los prendía, aleluya, ahí, prendía coca y así. Y empezaba a maldecir a los creyentes. Pero lo que yo no sabía es que allí en el piso donde yo vivía, habían ancianas que estaban orando por mí, aleluya. Mira, iglesia, lo más terrible fue que luego de 10 años, una anciana en el condominio, cuando yo me convierto al Señor, ella fue a donde mí y yo le hice guerra a esa señora, y me echó el brazo y me dijo, 10 años llevo orando por ti, 10 años en mis rodillas, wow. 10 años que no se cansó de orar por mí. Por eso usted tiene que orar por el brujo, por el santero, por el palero. Aleluya, por el espiritista. Le alabado el nombre del Señor. Porque de alguna manera u otra, el Señor lo va a traer a él. Alabado el nombre de Jesús. Cosa terrible. Pasa el tiempo. 13 años. Este varón estuvo confinado. En el mundo nosotros hacíamos 25,000 averías. Él tenía 19, yo 21. Alabado el nombre del Señor. Después de mucho tiempo nos alejamos. Él cae preso. Aleluya. Y en ese trayecto, poderoso Dios sale de la cárcel. Nos encontramos. No sé por qué nos encontramos. Yo no quería saber de él. Gloria al nombre del Señor. Pero Dios tiene planes. Aleluya. Dios lo sabe todo. Y un día estaba en la carretera haciendo algo. Gloria al nombre del Señor. Una construcción. Y yo iba de camino al trabajo. Y yo vi a ese hombre. Y él me reconoció y me dijo, ¡eh! Y yo, ¿qué se cree? ¿Qué se cree que yo lo voy a mirar? Aleluya, esto no sirve para mí, eso ya es pasado, alaba. Pero Dios estaba tejiendo algo, alaba la gloria de Jehová. Y en un momento, aleluya, comenzamos a salir y comenzamos a hablar, alaba la gloria. Y él llega a mi casa, poderoso Dios, y un 11 de febrero lo meto a mi casa, lo rapto, alaba. Me quedo con él, gloria al nombre del Señor. Y ese hombre cuando llega a casa, un hombre apartado, aleluya, que sabía del evangelio desde pequeño, pero yo no. Y cuando él llega a casa y ve el altar, él dijo, ¿a dónde Dios me metió? Porque aquella mujer trabajaba con pistolas, con AK, guardaba un montón de cosas y de ahora de esto a un altar. Y este decía, de aquí me voy yo corriendo porque esto no es de Dios. Y yo me comenzaba a poner los pañuelos rojos y a fumar tabaco, a echarle el tabaco en la cara y a decirle, el que yo le sirvo es más fuerte que el que tú le sirves. Alaba la gloria de Jehová. Y comencé a tener un desafío con Dios, alabado. Y este hombre que está aquí me dijo un día, yo te voy a llevar a un lugar donde hay fuego. Donde realmente hay fuego. Y nosotros pasábamos por una iglesia pequeña. En esa iglesia pequeña, él dice que se derramaba aceite y fuego. Él dice que se derramaba aceite y fuego. ¿Cuántos saben que en las iglesias pequeñas se derrama aceite y fuego? Y cuando estoy en casa, él me dice, yo te voy a llevar para que tú veas lo que el Dios que yo le sirvo, que aunque yo estoy apartado, gloria al nombre del Señor, yo te voy a decir cuál es el Dios verdadero. Y ese día yo me vestí, aleluya, de rojo y negro, alaba, porque yo dije, no, a mí el Dios que tú me vas a presentar no me va a sacar de donde yo estoy. Y cuando yo llego a aquella iglesia pequeña, alabado el nombre del Señor, me senté en los últimos días atrás, aleluya. ¿Cuántos saben que cuando tú llegas no a una iglesia te sientas atrás? Alaba, para que nadie te mire y nadie te vea, pero Dios tenía propósito. Dios me había enviado a aquel lugar, aleluya, aunque yo pensaba que no, alabado. Y esta que usted ve aquí, está Saulo de Tarso. Llegó a aquella iglesia, se sentó en la parte de atrás y había un evangelista que estaba predicando. Y mientras él predicaba la palabra, salió hablando unas lenguas extrañas, que yo hablaba unas lenguas también, pero en las lenguas que dicen lucumito, estas lenguas que son de santería. Y aquel hombre comenzó a hablar unas lenguas y empezó a brincar en el altar. Y me dice, Iris Cruz, así te dice el Señor, te traje aquí porque yo rompo tus cadenas. Dale un aplauso a Dios.
Oye, Dios me tuvo que llamar por mi nombre. Porque a lo mejor si me decía, oye, ven acá o pásala, yo no le iba a creer. Él me tuvo que llamar por mi nombre. ¿Y sabes qué pasó? Cuando él mencionó mi nombre en la parte de atrás, yo comencé a llorar. Yo parecían ríos de agua viva que salían. Eran cataratas, aleluya. Y yo no paraba de llorar, no paraba de llorar. Y yo le decía a mi esposo, ¿por qué tú le diste mi nombre a él? ¿Por qué tú le diste mi nombre? Me dice, yo no lo conozco, yo estoy al lado tuyo sentado, alaba. ¿Sabes qué pasó? Yo no sé cómo, pero yo terminé al frente. ¿Quién me llevó? Yo no sé. Pero no fueron los que andaban conmigo. Aleluya. Aleluya. Aquello me tomó desde la parte de atrás y me llevó hasta el frente. Aleluya. Yo no sé cómo fue. Él nunca me lo ha dicho. ¿Cómo fue mi liberación? No sé cómo fue. Me imagino que tiene que haber sido desastrosa porque he trabajado con esas liberaciones y sé lo horrible que es. Alabado el nombre del Señor. Pero él me dice y nunca me ha querido decir. Y llevamos ya 21 de casado. Alaba. Poderoso Dios, nunca me ha querido decir cómo fue mi liberación. Pero allí yo recibí la libertad. Y sabes más, cuando yo me fui a mi casa, eso fue domingo, un culto domingo. Yo acepté al Señor. Y cuando ese domingo yo llego a mi casa, yo me acuesto. Aleluya, el lunes era feriado y yo estoy acostada. Ya el altar estaba allí apagadito. Alaba, porque ya hacía una semana como que yo no prendía la vela porque tenía miedo de que se me prendiera el apartamento. No sé, tenía como un miedo. Aleluya, que estaba poniendo y no eran los que andaban conmigo. Alaba la gloria. Y cuando yo llegué a la casa, aquella voz resonante en la cama me dijo, levántate. Levántate y rompe lo que está en el altar, porque hoy yo llegué a tu casa, aleluya. Oye, y me levanté de aquella cama, agarré una bolsa gran negra y comencé a echar, a romper aquello, aleluya. Agarré el bolso, mi hija que estaba en casa fue donde me dijo, mamá, ¿qué tú estás haciendo? ¿Cómo tú le estás haciendo eso a ellos? Ay, es que aquí llegó alguien más grande que ellos, aleluya, poderoso Dios. Y comencé a romper todo el altar y lo boté a la basura. Créame que lo que se desató de ahí para adelante fue peor. Porque ¿sabe qué, iglesia? Esta gente que opera en las tinieblas, gloria en nombre del Señor, aleluya, confabula y trabaja contra la iglesia. Confabula y trabaja, aleluya, para dañar a los siervos de Dios. Por eso cuando usted llega al templo y usted llega desanimado, no es porque Dios lo desanima, no es porque estás desanimado por el problema, es que las tinieblas están obrando en tu contra para que tú te desanimes, para que tú no adores, para que tú no alabes, para que tú no llegues a la casa de Dios. Por eso tenemos que aprender a ¿qué? A sacudirnos y llegar a la casa de Dios a adorarlo. Oye, yo no creí en la adoración. ¿Y sabes qué? Yo ofrendaba a estos muertos, a estas estatuas, porque el Señor me decía, llévalos al Salmo 115, donde dice, tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, alaba la gloria. Poderoso Dios, tienen nariz y no huelen, pero a eso eran los que yo adoraban. Poderoso Dios, eso era los que yo les servía. Aleluya, una estatua de palo, una estatua de yeso. Aleluya, que no servía de goma, aleluya, de tela, poderoso Dios, aleluya. Así me tenía Satanás sirviéndole, aleluya. Saulo de Tarso. Y ese encuentro me identificó en cuando dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este altar yo hacía ofrenda de dulces. En ese altar yo hacía ofrenda de alimento. En ese altar yo hacía ofrenda de vegetales, de frutas, aleluya, de pertenencias. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Por eso en el mes de octubre es un mes bien peligroso, iglesia. Porque en el mes de octubre es cuando más
se hacen reuniones, aleluya, satanistas, aleluya, para dañar al pueblo de Dios, a los jóvenes, a los niños. Gloria al nombre del Señor. Por eso usted oye muchas historias de que en Halloween, ¿verdad? Aleluya, cuando van a recoger los dulces, aleluya, a unos le echan veneno, a otros le echan vidrio, a unos le echan alfileres, alabado, a unos le echan droga, porque el trabajo de Satanás es dañar y perturbar. ¿Para qué? Para arrebatarlo. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando usted cae en un hospital, quiero que usted sepa esto, cuando usted cae en un hospital, las tinieblas están pendientes. ¿Usted sabía que en los hospitales donde más obran los satanistas y los santeros? Mire, iglesia, cuando usted cae en una sala de intensivo donde usted no tiene a nadie, si usted no está en Cristo, su alma corre peligro. Porque muchos de los enviados a aquel lugar van a arrebatar el arma suya a Satanás. Van a pactar en el hospital con los cuerpos, con las almas de cada uno de nosotros. Por eso cuando usted va a un hospital, aleluya, usted tiene que ir bien agarrado de Dios. Aquellos que no conocen a Cristo es un peligro. ¿Por qué? Porque Satanás inmediatamente envía a los emisarios. Hay gente, aleluya, que está preparado en los hospitales. ¿Por qué usted cree que a una enfermera le prohíben hablar de Dios en el hospital? Una enfermera está prohibido orar. A una enfermera le está prohibido hacer el plan de salvación. A una enfermera le está prohibido hablarle de Dios. Porque usted cree que mucha gente cristiana que trabaja en los hospitales, los otros días un evangelista lo hablaba, que él entraba a las áreas de intensivo y cuando se acercaba a las camas, le decía a los enfermos que estaban entubados, Dios te bendiga, Dios te ama. Porque está prohibido. Mi hermana es enfermera y se lo tienen prohibido. Aleluya. ¿Y sabes qué? En el momento cuando ella puede entrar a un lugar donde hay una persona que está muriendo, ella puede hacer el plan de salvación, ella lo aprovecha. Porque no quieren que uno haga nada de Dios en el hospital. Aleluya. Poderoso Dios. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. ¿Usted sabe algo? Hace muchos años yo tuve un sueño. Una visión. Yo me encontraba en la sala de mi casa sentada leyendo la Biblia y me fui, como le dicen, un éxtasis. Me fui en un viaje. Y cuando yo estaba en ese viaje, el Señor me mostraba un valle de grama lejos. Y yo veía muchas cosas negras en fila. Dentro de ese valle había una lápida y en la lápida atrás salía un tubo blanco y el Señor me decía, párate al lado de la lápida. Y cuando yo me paré al lado de la lápida, decía, pero ese tubo. Y el tubo me dirigía donde estaban todas esas sombras negras. Y el Señor me decía, mira el valle. Y cuando yo miraba al valle, yo veía todo eso en orden, en color negro, aleluya. Y Él me decía, son los santeros. Ellos ayunan y oran, aleluya. Ellos oran y ayunan. Ellos vigilan. Ellos se reúnen. ¿Sabes cuándo? Antes del mes de octubre. Alabado el nombre del Señor. Por eso en noviembre 2 le dice, aleluya, el día de los muertos. Alabado, porque ahí es que se hace sacrificio. Tú sabes que sacrifican animales. Tú sabes que sacrifican niños. Tú sabes que sacrifican, aleluya, todo lo que ellos puedan hacer para que Satanás, aleluya, y esos demonios cojan más fuerza. Por eso yo en Halloween no cojo ni un dulce, ni una paleta, ni un chicle. Porque todo eso es consagrado a las tinieblas. Y a veces pensamos y decimos, pastora, por favor, eso es un show. Vamos a dejarnos de show, que eso es un dulce. Pero ¿a quién fue ofrecido? Yo ofrecía. Yo tenía uno de los santos que yo le ofrecía, decía de 4 caminos. No voy a decir el nombre, pero 4 caminos. Y aquellos dulces y aquel santo se metía a las casas de la gente. Porque son enviaciones que se llevan. ¿Sabes qué yo leía? Y después lo puede buscar, pastora. El Evangelio según el Espiritismo. De Alan Calder. Lo busca por Google, lo va a encontrar. Esa era mi Biblia. Y yo la leía todos los días llegando al parking de mi trabajo y todos los días yo hacía conjuros.
Y si yo tenía algo contra alguien, aleluya, yo me sentaba en el trabajo y no me bajaba hasta que yo abría mi Biblia, mi evangelio según el espiritismo, y comenzaba a leer y a hacer el conjuro para enviar espíritus de locura, espíritus de desvío, espíritu de muerte, espíritu de confusión, espíritu de desánimo. Eso hacen los santeros y los paleros, los brujos. Aleluya, envían enviaciones para volverte loco. Por eso tú ves a veces gente, aleluya, que se le va la mente, aleluya, y es que han enviado demonios para dañarlos, aleluya. Este mundo de las tinieblas es bien fuerte, iglesia. Es bien fuerte, poderoso Dios. Aleluya. Y cuando yo leía este libro, alabado el nombre del Señor, te da todas las instrucciones para tú poder hacer un trabajo. Y no te habla de dinero ni nada, son demonios que tú convocas y envías. Porque así mismo yo iba al cementerio, buscaba de las tumbas más viejas, pastora, 1800 y pico, 1000. Y esa tumba ahí, ese muerto, yo lo reclamaba y me lo llevaba para mi casa. El día que yo llevé a mi casa, uno de ellos, sin permiso de la que me estaba enseñando, yo llegué a casa, abrí el paquete de la botánica, lo puse ahí en el piso, preparé un palo bien grande, lo puse allí y empecé a hacer una invocación, aleluya, y aquello comenzó así. Eso era lo que yo escuchaba en toda mi casa. Yo comencé a temblar. Aquello me agarró por la cabeza y me tiró al piso. Aleluya, yo comencé a temblar, a temblar, a temblar. Yo no sabía que era lo que yo había llamado, alaba. Y cuando llamo a la madrina y le digo, oye, yo acabo de hacer esto. Y me dice, tú eres loca. Tú acabas de llamar a uno de los demonios más grandes y más fuertes y de más potestad. Tú no puedes hacer eso. Pero yo quería autoridad. Satanás quería que yo tuviera autoridad. Cuando yo termino de botar mi altar, comienzo a ir a la iglesia. Y el Señor me llevó a prisa. A prisa. Mi pastora no me soltó. Mi pastora estuvo todo el tiempo conmigo. Mi pastora oraba conmigo. Cuando me pasaba algo me llamaba rápido. Sierva, siento de parte de Dios esto. Estás pasando por aquello. Esa mujer nunca se despegó del lado mío. Y empezaron los demonios a visitar la iglesia. Comenzaron los santeros, ¿verdad, pastor? Los santeros llegaban no sé de dónde. Y una sierva me dijo, ay, en mi trabajo hay un santero y dice que él no puede creer que tú te hayas bautizado con la falda con que hacías misa blanca. Y yo le dije, pues con esa me bauticé, porque yo dije al Señor, yo quiero que tú me lo quites todo, alaba. Y me metió, aleluya, la pastora me bautizó. Aquel hombre llegó a la iglesia vestido de blanco y se sentó en la parte de atrás con todos los collares. Aleluya, yo le digo a mi pastora, me dice una de las siervas que hay un compañero de trabajo que es santero que vino y que quiere verme. Yo me creí un artista, alaba, porque como Dios me había sacado, yo decía, todavía tengo como que un poquito de poder, yo quiero que él vea. Aleluya, no podemos jugar con las tinieblas, alabado el nombre del Señor, aleluya. Y cuando aquel hombre llegó a la iglesia, me acuerdo que mi pastora, siendo revelado, antes de que yo se lo dijera, revelado, aleluya, la pastora paró el culto, era un culto grandísimo, y le dijo a la iglesia, yo quiero que la iglesia se ponga en comunión. Y aquel hombre sentado en la parte de atrás, mi pastora le dijo, ¿a qué tú vienes a la iglesia? Mira, iglesia, cuando yo miré a la parte de atrás, yo no sé quién ha visto películas de gárgolas. Eso fue lo que yo vi. El azufre, salía el olor por toda la iglesia. Y mi pastora le dijo, ¿a qué tú vienes? Y él lo único que hizo es que se echó a reír. Y le dijo, yo sé a qué tú vienes. Y yo sé a qué tú vienes a buscar. Pero este no es tu lugar. Este no es tu lugar. Este no es tu lugar. Aleluya. Y se tuvo que ir de la iglesia. Pero ¿sabe a quién se llevó? A la que desafió. A la que lo trajo. Y nunca se ha vuelto a levantar. La evangelista de la iglesia. Poderoso Dios. Aleluya, aquel hombre entró a la iglesia y así se la llevó arrastrada y nunca se ha vuelto a levantar. Seguimos orando por ella, poderoso Dios, aleluya. Pero ¿qué te quiero decir con esto? Aleluya, que Satanás no es un juego. Aleluya, que a veces pensamos que las tinieblas es un juego. Aleluya, y que los pastores nos hablan de las tinieblas, de Satanás, de los demonios, de aquello. No, oye lo que te estoy hablando. Esto es algo serio, alabado el nombre del Señor. Y sabe que busca las mentes débiles. ¿Para qué? Para ocuparlas
ocuparse de ellas, aleluya, para debilitarlo. Poderoso Dios, alabado el nombre del Señor. ¿Sabes qué más? Yo estando en la iglesia, llegaban hombres vestidos de negro con gorro, con libros negros y comenzaban a hacer conjuros frente de la iglesia, en la puerta de la iglesia. Y un culto de eso yo le digo a mi esposo, no me puedo mover, no puedo abrir la boca, aleluya, porque el enemigo estaba haciendo fuerza. Acuérdate que yo era esposa de él. Él estaba buscando la manera de volverme a arrastrar a las tinieblas, alabado el nombre del Señor. Y el pastor me comenzó a decir, empezó a orar por mí, gloria al nombre del Señor, aleluya, hasta que la pastora volvió y se dio cuenta y me dijo, Iris, levántate, abre tu boca, vamos a adorar a la iglesia. Y aquel personaje se fue. O sea, las tinieblas llegaban a buscarme, llegaban al lugar, porque no se daban por vencidos. Satanás no se da por vencido. Cuando en estas fiestas, aleluya, que se disfrazan, porque ahora lo están haciendo mucho en la escuela, estrategias satánicas. Ahora te dicen en la escuela, no celebramos Halloween, pero sí el día de ¿qué? Del oficio. Y usted se está disfrazando. Y usted le pone al nene un oficio de enfermera, uno de doctor. Aleluya, pero usted está siendo compartícipe. Usted sabe que yo hacía cuando pasaba eso, yo no enviaba a mi hijo a la escuela. Alaba la gloria. Decía la maestra, no, mi nene no va para la escuela, alaba la gloria. Porque de ahí venían con dulce o no venían con dulce. De ahí venían con cántico o no venían con cántico. Claro, porque ese es el trabajo de Satanás, aleluya. Y muchas veces nosotros nos olvidamos de las estrategias que ellos usan para seguir dañando a los niños. Como dicen por ahí, ¿a qué niño no le gusta un dulce? Todas estas cosas que se trabajan en Halloween tienen que ver con el enemigo, con las tinieblas, con Satanás, con el diablo. Y lo digo así con nombre y apellido para que usted entienda. A lo mejor le digo el enemigo o le digo el maligno y usted piensa que estoy hablando de una persona mala. No, estamos hablando de Satanás. El trabajo de Satanás es confundirlo. El trabajo de Satanás es atarlo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que estar despiertos, atentos a donde el enemigo se mete para dañarnos y dañar nuestra casa. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Yo le doy gracias a Dios, aleluya, que mi amado, poderoso Dios, planificado por el Señor, alaba, me pudo llevar a aquel lugar donde yo pude recibir la liberación, poderoso Dios, aleluya. Entonces de Saulo de Tarso yo pasé a ser Pablo, alaba, poderoso Dios, aleluya. Por eso el tema me reconoció, porque en medio de mi tribulación, en medio de encontrarme atada por las tinieblas, aleluya, Él me reconoció a la distancia. Él me dijo, tú eres mía, tú no le perteneces a Satanás, sino a mí, aleluya. Mira, iglesia, el enemigo quiere arrebatarte lo que Dios te dio. Y muchas veces nosotros, aleluya, no ayunamos, no oramos, no buscamos en la palabra. Y los brujos sí lo hacen. Mientras yo me encontraba en aquel valle, el Señor me dice, todas esas sombras negras son demonios que están en adoración, están orando, vigilando y ayunando. Y yo decía, Dios mío, son muchos los que yo veo. Pero el Señor me dijo, párate de frente a la tumba, a la lápida. Pastora, yo comencé, en la lápida había muchas hojas secas. Y usted sabe cuando uno empieza a limpiar para ver de quién es el nombre. Y yo seguía limpiando la lápida y no se salía la hoja. Y yo seguía tratando de limpiar y seguían saliendo más hojas, no me dejaban ver el nombre. Hasta que de momento lo pude limpiar. ¿Y sabe qué decía? La iglesia. La iglesia. Y el Señor me decía, así está la iglesia. Así está la iglesia de este tiempo. Las tinieblas se preparan más que ellos. Las tinieblas ayunan y oran y vigilan y velan más que ellos. Las tinieblas hacen más sacrificio que ellos. Alaba la gloria. Por eso, aleluya, estamos viendo unos tiempos donde la iglesia, aleluya, son muy pocos. Poderoso Dios, los que buscan la presencia de Dios, los que buscan el ayuno, la oración, la vigilia. Alabado el nombre del Señor, porque el enemigo lo que quiere es robarte la salvación que Dios te ha entregado y tu familia, aleluya.
Usted sabe que esta gente hace sacrificios humanos. ¿O ustedes no escuchan muchos meses antes muchos niños que desaparecen? Ellos no desaparecen. Muchos son entregados por los padres. Porque hay muchos padres creyentes de esta secta que entregan a sus hijos en sacrificio. Yo no veo películas de esas. Antes yo las veía. En casa está prohibido y no se ven. Eso abre puertas. Y yo nada que abra puertas, yo no voy con eso. Alabado el nombre del Señor. Me pueden decir entre una botánica, yo no voy entre una botánica. He pasado y he visto y he ido a lugares donde digo al pastor, ahí hay un altar. Y el pastor, pero ¿y cómo tú lo sabes? Ahí hay un altar. Y cuando miramos, algo hay que dice que es un altar. Salimos, pero no entramos. Y sí hemos estado en muchos lugares, aleluya, predicando la palabra, donde se han levantado endemoniados, aleluya, atados, que le sirven a las tinieblas. No hace mucho fuimos a un residencial, ¿verdad? Hace tiempo fuimos a un residencial. Y cuando estábamos en el culto, el Señor me dio un nombre. Y cuando yo llamé el nombre era del babalao más grande de ese residencial. Y lo que se oía allí era los tambores, porque empezó a hacer guerra, aleluya, con la iglesia. Poderoso Dios, aleluya. Pero allí la iglesia se quedó adorando al Rey de Reyes, Señor de Señor, aleluya. Bajaron más de 100 niños, alabado el nombre del Señor esa noche, aleluya, que se ungieron, poderoso Dios. Tuvimos la experiencia de ir a un residencial también, donde el pastor, el Señor lo usó, aleluya, y habló de que había una madre, de los niños que bajaron, había una madre que no quería bajar el niño. Y el pastor le decía, el Señor me dice que bajes a tu hijo, no lo quieres dejar bajar, es necesario que baje. ¿Usted sabe qué pasó al otro día con ese niño? El ascensor se abrió y el niño cayó de un 12º piso y se mató. Y después nos testificaron la vecina que ese niño quería bajar y la mamá no lo dejó. Pero así obran las tinieblas, iglesia. A veces nosotros pensamos que son cuentos de hadas. Aleluya. Y a veces creemos, poderoso Dios, que el enemigo está allá abajo y que él no está haciendo nada. Créame algo. Hay una mesa donde se sientan a confabular contra cada uno de nosotros. Donde ven nuestras debilidades, donde ven todo lo que está alrededor nuestro. Y ellos planifican para hacernos caer. Por eso muchas veces en la noche no podemos dormir. Y tenemos que tirarnos a orar porque la perturbación del enemigo viene a tratar de cautivar la mente. Por eso usted ve gente que se suicida. Por eso usted está viendo tanta gente, aleluya, que se bajan del carro, se tiró por el puente y hasta ahí. Alaba, porque ¿cómo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Cómo pasó? Aleluya. Es que el enemigo ya tomó control de la mente, aleluya. Poderoso de ella, esa alma, aleluya, la están esperando, poderoso Jesús. Por eso cada uno de nosotros tenemos que orar todos los días. Tenemos que orar de camino al trabajo, tenemos que orar en la iglesia, tenemos que estar pendientes de nuestros hijos, aleluya, porque no sabemos por dónde viene el enemigo, alabado el nombre del Señor. A veces nosotros, iglesia, pensamos que estamos bien agarrados de Dios. Y a veces estamos más lejos de Él que agarrados de su mano. A veces podemos pensar que estamos firmes. Claro, como dice la palabra, el que esté firme, vele que no caiga. Cada uno de nosotros tenemos que autoanalizarnos todos los días. A veces decimos, ay, todo el día en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia. Yo prefiero estar todo el tiempo en la iglesia para como yo andaba. Y yo le digo esto, iglesia, porque nosotros estamos adorando hoy, pero afuera el enemigo está esperando. Afuera el enemigo está esperando para arrebatarte la bendición que Dios te dio hoy. Si tú llegas a la casa de Dios y te dan ganas de llorar, llora. Si tú llegas a la casa del Señor y quieres adorar a Dios, adora a Dios, alaba. Pero no te calles la boca. ¿Tú sabes por qué? Porque una iglesia que adora a Dios, mira lo que le hacía a esa señora que me decía, baja la música. Porque es que ellos tienen IQ encima. IQ era el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Ese fuego del Espíritu Santo, aleluya, que los hacía retroceder.
que nos digan pentecostales, que nos digan cristianos, que nos digan aleluya, que nos digan lo que quiere, iglesia. Pero mejor es estar en Cristo que estar fuera de Él. Cuidemos nuestros hijos. Ustedes jóvenes, cuidado con lo que le dan en sus manos. Mira, ¿usted sabe cuántos peluches se preparan para que lleguen a las casas de ustedes? Hay muchos peluches que se trabajan para los niños, por eso a veces no pueden dormir. Y a veces llegan a la casa. Nosotros tuvimos la experiencia en la iglesia de una joven, aleluya, una joven metida con Dios y no dormía. Y el Señor me revela que había una serpiente en su closet. Y comenzamos a orar. ¿Sabe qué era la serpiente? Un peluche trabajado que le había regalado un amigo. Hace poco tuvimos otra experiencia con una joven de la iglesia que también no podía dormir y con intentos de muchas cosas malas. Y cuando yo le digo a la mamá, oye, el Señor me muestra un peluche. ¿Por qué tú sabes? Porque cuando tú sales de esto, el Señor, tú sabes para lo que tú trabajabas y lo que tú hacías, alabado el nombre del Señor. Porque de donde venía mucha gente, mira, quiero que me hagas un trabajo para que me aguantes a este hombre. Yo quiero este trabajo para que me hagas a esta mujer desaparezca. Yo quiero que tú me hagas este trabajo para que se parta las piernas. Se partían las piernas, créelo. Porque cuando tú trabajas para las tinieblas va a trabajar, va a hacer las cosas perfectas para que tú sigas pidiendo y sigas agarrado de él. Por eso a veces somos instrumentos de Satanás, aleluya. Yo fui un instrumento de Satanás, aleluya. Pero ahora yo le doy gloria a Dios porque nosotros ahora somos instrumentos de Dios, aleluya. Somos instrumentos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar esta palabra, para adorar a Dios, aleluya. Y para traer almas para Cristo, aleluya. Mira qué terrible. Cuando usted se sienta abatido, tírese de rodillas y háblele a Dios como que el Señor es su amigo fiel. Por eso tenemos que tener cuidado lo que comemos, dónde comemos. La gente dice a veces, no, porque echarán cosas mortíferas y no te hará daño. El Señor me trae ese texto. Que yo dije, voy a decirlo y van a decir, me dan cosas mortíferas, yo me las como, no me importa. Si hay cosas que dañan. Y uno que tiene que saber dónde come, con quién come y en qué casa come. Hay lugares donde yo puedo ir y yo digo, no voy a comer. Y no como. ¿Por qué? Porque usted sabe cuánto trabajo de brujería hay en las comidas. Usted sabe cuántas personas el Señor ha puesto en mi camino de liberación donde han vomitado. A mi iglesia iba una bruja que se creía que yo no la había detectado. Y entró. Raquel. Llegó, pastora, llegó de traje largo. Estábamos en una vigilia. Nos quedamos de viernes para sábado orando las hermanas en la iglesia. Y a una de las hermanas va donde mí y me dice, pastora, hay una mujer que viene para la iglesia a dañar algo. Viene a hacer un trabajo. Y cuando estábamos en la iglesia, por la mañana, domingo, tuvimos retiro viernes, sábado y domingo fue el cierre. Aquella mujer llegó igualmente vestida como se dibujó en la madrugada, con un traje largo, pelo largo. Me decía el Señor, viene vestida de cristiana, pero no es cristiana. Venía con un traje largo, cuello hasta arriba, así, como así. Lo que la identificó fue que en el dibujo, esta parte era como cuando se ponen los vampiros, que se ponen esas capas de así. Así mismo llegó. Y cuando entró a la iglesia, hizo esto. Y todas las ancianas de la iglesia comenzaron a toser. Todas las ancianas de la iglesia, la mayoría se fueron a vomitar. Unas me decían, no puedo respirar. La que tocaba la batería se cayó al piso. Aleluya, yo estoy en el altar y yo decía, espérate, ¿qué es esto que está pasando? Esto es del infierno. Aleluya, yo salí hablando unas lenguas extrañas, alaba la gloria. Unas lenguas de autoridad, aleluya, que Dios me había dado. Unas lenguas más raras de las que yo había hablado. Aleluya, y aquella mujer, poderoso Dios, aleluya, comenzó, aleluya, lo que yo no había visto era que afuera de la iglesia, antes de entrar, ella había escupido en el piso y lo había pisado, alaba. Aleluya, o sea que venía maldiciendo la iglesia. Cuando ella llega, se formó un
trepe el pelo en la iglesia. Yo estaba predicando y iba a predicar, aleluya, había comenzado a predicar de los 4 amigos. Alabado, porque había una guerra en la iglesia. Y el Señor me decía, trae a los 4 amigos acá al frente, porque yo voy a romper las cadenas. Pero Satanás sabía que se iban a romper las cadenas y trajo a la bruja para dañar lo que se iba a hacer allí. Y cuando aquella mujer se logró parar después de un revolú que hubo con una de las jóvenes que se paró de frente a ella, el Señor me dice, tócala. Y cuando yo la toco, cayó en 4 patas, como un lobo. Y comenzó a hacer ruido. Y el Señor me dice, pon tu mano en el vientre porque tiene caracol. Y cuando yo le puse la mano en el vientre, me agarraba la mano y me la sacaba. Y yo volvía y le ponía la mano y seguía hablando lengua y volvía, me agarraba la mano y me la sacaba. Yo volvía, le ponía la mano, aleluya. Poderoso de ahí comenzó una guerra campal. Aquella mujer comenzó a vomitar, aleluya, comenzó a devolver, comenzó a vomitar en la iglesia, aleluya, y recibió la liberación. ¿Qué te digo con esto? Que entran como que son, pero no son, aleluya. Por eso la iglesia tiene que estar orando, ayunando, para que Dios le muestre por dónde viene el enemigo. Tuve una que entraba a la iglesia también, aquella tiraba dardo, pastora. Aquella hacía así, danzaba. Y yo en el altar y el Señor me dice, hay algo extraño. Está enviando saetas. Está enviando saetas. ¿Y sabe qué pasó? El Espíritu. Dios vino y la trajo por el pelo hasta el frente de la iglesia. Y allí, ¿verdad? Pastor, cayó patas arriba. Aleluya, la iglesia comenzó a adorar y allí comenzó otra liberación, alaba. ¿Sabes quién llegó? El babalao más grande de Cupey. ¿Y sabes qué hizo? Llegó a la iglesia y salió corriendo. Porque lo que había allí, aleluya, no lo dejaba entrar, alabado el nombre de Jesús. Porque él dijo que él iba a llegar allí. Porque a todas las brujas de allí, Dios las había libertado. Lo que él no sabía que cuando llegó, yo estoy en el altar y cuando él llega empezó a hacer y salió corriendo. Yo salí detrás de él, venga para acá, que aquí un Dios de poder. Siguió corriendo por ahí para abajo y dijo, a mí no me cogen, pero hace poco, hace como un año murió. No sé si conoció al Señor o no lo conoció. Lamentablemente el que muere fuera de Dios sabe lo que le espera el infierno. Por eso cada uno de nosotros tenemos que estar bien pendientes de las señales, bien pendientes de lo que Dios habla a través de los pastores, a través de los siervos, aleluya, para que nosotros entendamos la magnitud del mes de septiembre a octubre. En el mes de octubre es cuando más pactos satánicos se hacen. Y ya llegando el mes de noviembre van rompiendo. Aleluya. Por eso cada uno de nosotros tenemos que entender que Dios nos viene a hablar para que nosotros estemos alerta cada día más de la venida del Señor. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Así que yo fui un enemigo declarado de Cristo. Me venció en la tierra, me hizo caer y ver ese resplandor poderoso. Aleluya. Por eso ese coro que dice, y el resplandor fue como una luz, rayos brillantes salían de sus manos. Así fue que el Señor me rescató. Aleluya. Yo le hacía la guerra a Él y Él me rescató para su gloria. Poderoso Dios. Dios es bueno, iglesia. Poderoso Dios, aleluya. Así que tengamos mucho cuidado, aleluya, donde comemos, los regalos que nos dan. Ustedes saben que en un alfiler vienen multitudes de demonios. En un alfiler. Cuando alguien quiere hacerle daño o quiere hacerle daño a alguien, usa cualquier cosa, hasta un alfiler. Y un alfiler que a usted le dé, pues usted ve a la gente por ahí cogiendo los chavitos prietos. Tenga cuidado, que muchos de esos chavitos son trabajados. Se lo digo porque yo lo hacía. Y todas esas malicias van para su casa. Los juguetes, los dulces, las comidas. Y cuando eso entra, ahí que vamos a tener pelea para sacarlo. Por eso cada uno de nosotros tenemos que aprender a escuchar lo que Dios vino a hablar en esta noche. Aleluya. Y yo le doy gracias a Dios por haberme rescatado de las tinieblas. A la luz admirable, porque antes me encontraba en las tinieblas, creyéndome que era más guapa que nadie, ¿verdad? Pero Dios me rescató
para su gloria. Amén. Nos ponemos de pie, iglesia. Otra cosa que le voy a decir. Eso fue lo último. En mi iglesia no hay caja de peticiones. Usted sabe que en un ayuno el Señor me dijo, llévate la caja de peticiones porque hay maldición. Me llevé la caja de peticiones para mi hogar y comencé a abrirla y a leer todas las peticiones que habían allí. Cuando estaba casi terminando, yo dije, Señor, tú me dijiste que me llevara la caja de peticiones y que leyera lo que había allí, porque había una maldición contra la iglesia. Y ya faltaban 2 papelitos. Yo estudié secretarial, taquigrafía. Los brujos no escriben en letremolde, te escriben con símbolos. Y cuando yo abro el papel y veo esos símbolos taquigráficos que pude entender, yo me pegué el papel al pecho y mi esposo me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le dije, Dios no miente. ¿Usted sabía qué decía ese papel? Con gran ira y maldición se envía a esta casa. Y la iglesia oraba por esas peticiones. Yo no pongo ya caja de peticiones. Las peticiones las hacemos así. Porque los brujos entraban, hacían pactos y traían y las echaban en la caja de peticiones. Habían hasta sortijas dentro de la caja de peticiones. Esa fue una experiencia bien terrible que yo viví en la iglesia. Los hermanos me decían, pastora, ¿cómo va a ser? Y yo dije, por eso yo no tengo caja de peticiones. Digo, el que la quiera tener, la tiene. Pero yo, no, con esa experiencia que viví, hasta ahí se meten los demonios. Hasta ahí se meten los satanistas. O sea, los brujos llegaban y echaban el trabajo. No lo dejaban, pero lo echaban. Estaba ahí en la iglesia. Y orábamos por ellos. Me acordé de eso ahora. Poderoso. Aleluya. Oramos en esta hora. Padre, te damos gracias y gloria a ti, Señor. Porque tú te la mereces, mi amado Jesús. Yo te pido en esta hora, Señor amado, anda, samanda, licas y avanza. Padre, en el nombre de Jesús, por esta iglesia, Señor. Padre, por los jóvenes, los adultos, Señor amado, los matrimonios, Señor amado, por los líderes, por la pastora, Dios amado, yo te pido, Señor amado, que tú los cubras, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Señor amado, que nada, Padre amado, entre a este lugar, Señor amado, sino que sea visto, aleluya, revelado a tu siervo, Dios amado, en el nombre de Jesús. Yo te pido, amado Dios, ándale, macaya, avanzo, Padre, que tú los cubras de pie a cabeza, que tú renueves la fuerza, Señor amado, de tu pueblo, Dios amado. Padre, adiéstralos, ayúdalos, Señor amado, enséñale, dale las estrategias, las herramientas, Padre, para poder pelear contra el enemigo. Padre, Señor, para que se den cuenta, Padre amado, que a veces pensamos que es insignificante, pero es grande, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, te pido, Padre amado, que tú los ilumines, que tú los llenes, Padre amado, que tú cuides su acostar, su levantar, Padre amado, que tu palabra esté latente, Señor amado, en todo tiempo, en su casa, Dios amado, en el trabajo, en la escuela, cúbrelos de todo mal, Señor amado. Padre, si han de entregarlo, darle algo, Padre amado, que tú, Padre amado, revele, que tú los llenes, Señor amado, ante todo, Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo te doy toda gloria a ti porque tú te la mereces. Yo te doy gracias, Señor, por permitirme llegar a este lugar, Padre amado, Señor, a través de la pastora, Padre amado Yamilet, Padre, para traer tu palabra, Señor amado. Este testimonio, Señor amado, Padre, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor amado, y te doy gracias, Señor. Atamos al hombre fuerte, a toda enviación, Padre amado, contra este lugar, Señor amado, Padre, contra las manos trabajadoras de este lugar, Señor. Atamos al hombre fuerte, a Satanás, toda estrategia, Padre amado, maquiavélica, Dios amado, toda brujería, hechicería, Padre amado, Señor de las tinieblas, para dañar este lugar, Señor. Queda inoperante en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, amado Dios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.